buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy traemos, como cada fin de semana, un episodio más del libro La hija del boticario. Esta historia que apenas vamos a empezar el cuarto capítulo, pero la verdad es que inició bastante fuerte y no sé ustedes, pero a mí me tiene muy atrapada. Y bueno, pues ya saben, tráiganse algo para tomar, algo para comer y disfrutemos en compañía de Susan y sus aventuras. Y dice así, capítulo número 4. No fue necesario insistir mucho para animar al señor Savage a acompañar a Arabella. Poseía una excelente voz de tenor y Susan no pudo apartar los ojos de él. Al día siguiente, Ned asomó la cabeza a la rebotica, donde Susan etiquetaba tarros de bálsamos. «Hay aquí un caballero que quiere veros». Susan miró a través de la abertura de la cortina y vio al señor Savage, que hablaba con su padre. Se apartó con premura, sintiendo una extraña agitación en la boca del estómago. Como ya había vaticinado, la mayugadura en torno al ojo había adquirido un magnífico tono violáceo, y no quería que el señor Savage la viera en tal estado. Cornelius la llamó. «Susan, el señor Savage ha venido para ver si te has recuperado de la caída». Habría sido de mala educación esconderse, y no le quedaba más remedio que afrontarlo con dignidad. Descorrió la cortina. «Qué amable de vuestra parte, señor Savage. Como podéis ver, aunque por lo demás estoy perfectamente, tengo un ojo morado». Él hizo una mueca. «Pobrecilla, os he traído esto». Le entregó un ramillete de rosas, recién recogidas del campo esta mañana. «He venido para preguntar a vuestro padre si acaso os apetecería acompañarme a dar un paseo a Hyde Park. He alquilado un coche, cosa que no ha sido tarea fácil, dado que quedan pocos caballos en Londres. No creo estar presentable para dejarme ver en público». Henry Savage vaciló. «Por favor, no me decepcionéis. Sería un cambio de escenario para distraeros de vuestro dolor, y yo disfrutaría enormemente de vuestra compañía, siempre y cuando Arabella esté disponible para acompañarte, Susan. Un paseíto te vendrá bien». Terció Cornelius. «Estás muy pálida». Al cabo de media hora, avanzaban a buena marcha en el coche de alquiler. Dejaron las persianillas bajadas y los rizos de Susan, movidos por la brisa, le acariciaban la mejilla. «Ha sido una buena idea», dijo a Henry Savage, cuyo propio cabello escapaba de la cinta y se agitaba en atractivo desorden. Susan contrajo los dedos contra la palma para resistir el impulso de tender la mano y apartarle un mechón suelto de la mejilla. Se rió al ver que Arabella se agarraba al sombrero cuando una repentina ráfaga de aire estuvo a punto de arrancárselo. «Últimamente ha hecho tanto calor y el aire ha estado tan quieto que me resulta maravilloso sentir el viento en la cara». «¿Calor?». El señor Savage soltó una carcajada. «Hasta que sintáis el peso del sol de Barbados en la piel, no sabréis lo tórrido que puede ser el sol. Y hasta que vos experimentéis un invierno inglés,
no imaginaréis el frío que puede llegar a ser, dijo Susan. A veces la superficie del Támesis se hiela y ahí vamos a patinar. Quizá vea el Támesis helado este invierno. Os aseguro que deseé que el mar se hubiera helado cuando vine a Inglaterra. Así habría podido venir a pie, en lugar de rodar de un lado a otro en mi litera del barco. ¿Tan malo fue el viaje?, preguntó Arabella. Una tortura. Pasé varias semanas encerrados en el camarote, convencido de que moriría. Pero al final llegasteis sano y salvo, afirmó Susan. Gracias a Dios. Pero después de 12 semanas en el mar, cuando desembarqué en Londres, me pareció que la tierra todavía se movía bajo mis pies. Entonces no tendréis prisa por regresar a Barbados, quiso saber Arabella. El señor Savage miró por la ventanilla. Cuando se volvió de cara a ellas, Susan habría jurado que tenía lágrimas en los ojos, pero quizá fuera solo por el viento. Nunca regresaré, contestó. Ahora Londres es mi hogar. En ese caso, dictaminó Arabella, necesitaréis una esposa. Ruborizada ante un comentario tan directo, esta vez fue Susan quien se volvió a mirar por la ventanilla. Susan calculaba que Marta pronto saldría de cuentas y se reconcomía de remordimientos. Hacía ya 2 meses que se había despedido de su amiga, y entre ellas había quedado un aire frío como la escarcha. Y si las cosas no le iban bien, nunca se lo perdonaría si Marta no sobrevivía al parto y no habían hecho antes las paces. Ese mismo día iría a visitar a su amiga. Pasó la mañana horneando pastas y luego las metió en la cesta junto con la botella de cordial de Leighton para los hijos de Marta. En este último momento fue al patio y arrancó un puñado de tomillo de la maceta situada junto a la puerta. Le sacudió el hollín y ató los tallos con un hilo. Lamentaba no poder cultivar un huerto de plantas medicinales como era debido, pero nada crecía en la tierra ácida del jardín. Al volver a la cocina encontró a Harriet revolviendo en la cesta. ¿Qué haces? Nada. Harriet le dirigió una mirada desafiante. ¿Te has comido mis pastas? No. No mientas, Harriet. Tienes migas en la boca. Susan empezaba a destentar a la niña por sus modales mezquinos y malévolos. Harriet le sacó la lengua y salió airada de la cocina. Susan suspiró. Al menos no tendría que soportar su presencia mientras visitaba a su amiga. Salió por la puerta de la tienda y se alejó a toda prisa por Fleet Street, antes de que Arabella la sorprendiera e insistiera en que se llevara a los niños. Las calles estaban anormalmente tranquilas. Cuando Susan salía, notaba que había cada vez menos gente. En lugar de padecer los agobios y los empujones de la muchedumbre, que era a lo que estaba acostumbrada, ahora era posible caminar con espacio y aire alrededor. La gente tomaba la precaución de cambiar de acera cuando advertía que se acercaba un desconocido, y Susan veía a diario carretas y carromatos cargados de muebles a abandonar la ciudad en dirección al oeste, de camino al campo. En ese último mes había sido casi imposible alquilar un caballo, ya que las familias ricas habían comprado un buen número de ellos en su desesperación por huir de Londres, en cuyas calles rondaba la peste.
Cerca de Santa Brígida, Susan pasó ante dos casas cerradas de cal y canto, con cruces rojas pintadas en las puertas por encima del rótulo: que el Señor se apiade de nosotros. Regueros de pintura roja descendían como las gotas de sangre desde las letras toscamente pintadas. Una de las casas estaba en silencio, pero en la otra gritaba una mujer, un lamento débil y agudo de terror que se prolongó interminablemente y que traspasó los tímpanos de Susan como una lanza. Se echó a correr tan deprisa como pudo, para escapar de su propio miedo. Hasta el momento, su familia había tenido suerte, pero era imposible saber quién sería el siguiente en enfermar. Llegó a la puerta de Marta, tan familiar, y llamó con la aldaba. Después de lo que se le antojó una eternidad, oyó el chirrido de los cerrojos, y la criada de Marta la hizo pasar. Sintió a la muchacha hasta el salón, donde Marta enseñaba el catecismo a sus 3 hijos. Cuando su amiga alzó la mirada, Susan sintió que se le helaba el corazón al pensar por un segundo que no la había perdonado. Pero Marta enseguida sonrió. Siéntate, bienvenida seas. Bessie, tráenos una jarra de cerveza. Susan estaba impaciente por hacer las paces. Lo siento, sé que solo pretendías ayudarme. Las dos dijimos lo que considerábamos correcto. Susan revolvió en la cesta. Para los niños, dijo, y dejó en la mesa el frasco de cordial y las pastas que quedaban. El cordial es para prevenir la peste. Marta mandó a los niños a jugar afuera. Me alegro de que me lo hayas traído, comentó, ensombrecida la expresión de sus ojos por la tristeza. Estamos muy afectados por lo que les ha pasado a los vecinos. Les cerraron la casa el jueves y el domingo ya estaba toda la familia muerta. La carreta vino a buscarlos por la noche. Susan sintió un hormigueo de temor que le descendía por la espalda. Nuestro pescadero también ha muerto. Procuro no pensar mucho en el riesgo de contagio, más allá de la precaución de no acercarnos demasiado a los clientes por miedo a contraer la enfermedad. Es horrible cuando cierran una casa, pero creo que el alcalde hace bien en insistir en ello. Así se contiene la peste, sobre todo en las callejas más pobres, donde vive tanta gente hacinada. Me horroriza pensarlo. Susan le dio la mano a Marta. Pero el bebé y tú estáis bien, ¿no? Pese a que ya se acerca el momento, se te ve muy serena. ¿No tienes miedo? ¿De qué serviría? Inconscientemente Marta cerró el puño en torno al crucifijo de plata que llevaba colgado en el cuello. Deposito mi fe en un Dios misericordioso, tal como hago ante la peste. El miedo engendra miedo, así que en lugar de malgastar mis fuerzas, las ahorro para el esfuerzo que me espera. Además, cuento con la bendición del Señor. 5 hijos y solo uno ha sido llamado a los brazos del Hacedor. Susan envidiaba la plácida aceptación del destino que mostraba su amiga. En la cesta hay un ramillete de tomillo para ti. Cuando empiecen los dolores, prepáralo en infusión y bébela poco a poco. Te ayudará a tener un parto rápido y seguro y a eliminar la placenta con limpieza. Gracias. Y ahora, cuéntame, ¿cómo te va la vida? ¿Qué hay de tu madrastra? Susan hizo una mueca. Soy incapaz de sentir el menor aprecio por ella. Ayer tuvimos una discusión de árdago. Descubrimos
que había entrado un ratón en el arcón de la harina. Janet no se lo explicaba. Tibbie siempre ha sido una excelente cazadora de ratones, y esas bestezuelas no se atrevían a asomar los bigotes por nuestra cocina. Y de pronto caíamos en cuenta de que no veíamos a la gata desde hacía 2 días. Resulta que Arabella había llamado al hombre de la perrera y le había entregado a Tibbie. ¿No me irás a decir que Tibbie era una amenaza para vuestra salud? Claro que no. Nunca iba más allá del patio. La perrera es para los perros y los gatos que rondan por las calles y propagan la peste. Arabella lo hizo por puro despecho, porque Tibbie arañaba a Matthew cuando la provocaba. No parece una persona muy bondadosa. Solo piensa en sí misma. No me importaría tanto si no creyera que se casó con mi padre por su dinero. Claro que se casó por eso, exclamó Marta. ¿Qué otra salida tenía, sino una viuda pobre con hijos? ¿Y verdad que ella lo hace feliz? Susan asintió a su pesar. Siempre y cuando vea realizados todos sus deseos. Nunca he visto tanta codicia por simples frusilerías. Tenemos un amigo nuevo, y eso le da a ella una excusa más para repetir que necesita comprarse un vestido nuevo, o unos guantes, o una enagua de seda, porque tenemos más vida social. ¿Un amigo nuevo? El rubor asomó en las mejillas de Susan. El señor Henry Savage, primo del doctor Ambrose. Llegó hace no mucho de Barbados. ¿Está casado? No. Ajá. Marta sonrió. ¿Y es alto, moreno y apuesto? Bah, apenas me he fijado, respondió Susan, incapaz de sostener la mirada de curiosidad de su amiga. Es más o menos como yo de alto, de pelo castaño dorado, con ondas naturales, no lleva peluca. Susan sonrió un poco para sí al recordar los reflejos dorados del sol en el cabello de Henry. Tiene la piel un poco morena después de tantos años bajo el sol abrasador, una buena dentadura, los ojos muy azules y una sonrisa alegre. Háblame de esa vida social. Bueno, fuimos en barco río arriba hasta Barnhelms y allí merendamos en la orilla. También hicimos una excursión a Washworth y el señor Savage tuvo que remover cielo y tierra para alquilar un caballo y le costó un dineral, porque se los han llevado casi todos al campo. Pero dijo que cualquier esfuerzo era pequeño con tal de complacerme. Susan estaba henchida de orgullo por las atenciones que él le prodigaba. No me digas. Queríamos ir al teatro, pero estaba cerrado debido a la peste, así que llevamos a los niños a ver a los leones en la torre. Yo no había ido desde que era pequeña, y fue muy divertido. Me alegra saber que eres capaz de dejar de lado tus libros durante un tiempo y salir al mundo. Admito que he disfrutado con estas salidas más de lo que habría pensado. Y sospecho que ese señor Savage tuyo tiene algo que ver con eso. Marta, a ti no puedo ocultártelo. Sin duda me ha distraído de las irritaciones de la vida, porque mi padre y Arabella desean mi presencia tanto como la de un trozo de pescado de hace 2 semanas. ¿Has vuelto a plantearte la posibilidad de buscar un puesto de sirvienta en otra casa? Claro que sí, pero no consentiré que Arabella me eche de mi propia casa. El matrimonio te proporcionará tu propia casa, y allí no tendrías que rendir cuentas a nadie,
excepto a tu marido. Ya te lo he dicho, Marta, no pienso casarme. Susan apartó de su cabeza el recuerdo de los ojos azules y radiantes de Henry Savage. Susan, por el amor de Dios, debes olvidar el pasado. Ojalá pudiera. De regreso a casa, Susan reflexionó sobre las palabras de Marta. ¿Sería capaz algún día de olvidar lo ocurrido? Habían pasado ya 11 años, pero los sucesos de entonces permanecían grabados en su memoria con igual claridad que si hubieran ocurrido hacía una semana. Su madre gozó de una salud perfecta hasta el final. Ese último embarazo había sido una sorpresa, incluso una conmoción. En los 13 años transcurridos desde el nacimiento de Tom, su madre habría sufrido 4 abortos, seguido de un largo periodo en que ni siquiera había concebido. De hecho, admitía que había abandonado la esperanza de dar a luz a otro hijo. Debe ser la voluntad de Dios. Además, decía, tengo ya 2 hijos perfectos. ¿Qué madre podría desear más? Cuando Elizabeth dejó de tener el periodo y empezó a ensanchársele la cintura, pensó que le había llegado la edad crítica. Solo cuando notó moverse al bebé, tomó conciencia de la realidad. Mi preciada criatura, mi última oportunidad de tener un hijo, decía. Juntas, Susan y ella cosieron la ropita y el dobladillo de las sábanas para la cuna. Susan confeccionó un conejito de tela para las orejas caídas y esperaba, con ilusión, el día en que mecería a su nuevo hermano o hermana en la cuna mientras le cantaba una nana. Los primeros dolores empezaron una noche durante la cena. Aún es pronto para llamar a la comadrona, dijo Elizabeth. Susan avivó el fuego en la alcoba y acompañó a su madre durante la larga noche, frotándole la espalda y susurrándole palabras de aliento. Cornelius, ocupado en la rebotica, le subía de vez en cuando infusiones de hierbas para aliviar el dolor. La partera, Treswell, se presentó y dictaminó que todo evolucionaba con normalidad. Cerró bien los postigos por miedo a los corrientes y avivó el fuego hasta que las llamas se elevaban muy por encima de la rejilla y proyectaban sombras trémulas en las paredes. Pero el bebé no tenía ninguna prisa por salir. Al final, la tarde del segundo día, Elizabeth empezó a pujar. Agitada y sudorosa, emitía gemidos graves y aterradores por el esfuerzo. Ya no puede tardar mucho, madre. Mandaré a Tom a por la partera Treswell otra vez. Susan, con un nudo de inquietud en el pecho, enjugó el rostro de su madre con una esponja. Estoy rendida, dijo Elizabeth. Cerró los párpados ojerosa por el agotamiento. La comadrona rompió el saco de las aguas con un dedal de punta afilada y dejó salir el líquido, con lo que las contracciones se intensificaron. Presionó con tal fuerza el vientre de Elizabeth que ésta lanzó un alarido. Aún así, el bebé no salía. La partera Treswell, con sus labios apretados y expresión de determinación, amasó el vientre de Elizabeth. Debéis pujar, señora, con más fuerza. No puedo, musitó Elizabeth. Dejadme dormir. Cornelius, rondando al otro lado de la puerta del cuarto, llamó a la partera, y ambos mantuvieron una conversación en susurros. Enviaron a Tom en busca del médico.
Al cabo de 1 hora regresó, no con el doctor Killer, un viejo amigo de la familia, sino con un desconocido, un hombre vocinglero que vestía una chaqueta llena de manchas. Soy el doctor Olgeby, se presentó. En su aliento se percibía un penetrante olor a ron. Se frotó las manos y dejó escapar un ligero eructo. ¿Qué tenemos aquí?, observó a Elizabeth, que yacía con los ojos cerrados. Despertad, señora. Vuestro trabajo aún no ha terminado. Tambaleándose un poco, arrimó la oreja al abdomen de la mujer, se remangó y le palpó el vientre. El niño viene con los pies por delante y hay que darle la vuelta, declaró. Eso ya lo he probado, dijo la partera Treswell, con sus manos en las caderas. Esto está tan oscuro como los pozos del infierno. Encended otra vela, ordenó O'Hilby. Bien, pues, enseñemos la liebre al perro. Retiró el camisón de Elizabeth para dejar a la vista el vientre hinchado, sin la menor consideración a su sentido del pudor. Concentrándose en ella, amasó y aporreó hasta acabar enrojecido y sudoroso, mientras Elizabeth gemía y sollozaba. Susan, llorosa, lo observaba. O'Hilby tenía mugre incrustada bajo las uñas, como si hubiera estado cavando en el huerto. A Susan le pareció una indecencia que esas manos tan toscas y sucias tocaran la piel blanca de su madre. Al final, O'Hilby se rindió y se sentó en el borde de la cama, rascándose distraídamente alguna picadura de pulga en el pecho. Ese diablillo se resiste, afirmó. Volvió a arrimar el oído al vientre de Elizabeth y escuchó. Levantó una mano para hacer callar a Susan, que intentaba dar consuelo a su madre. Sigue vivo. Llama a tu padre, ordenó. Susan corrió escalera abajo hasta el salón, donde aguardaban Cornelius y Tom pálidos. El doctor O'Hilby quiere vernos. Cornelius se levantó y Susan vio que le temblaba el mentón. De pronto, asustada, corrió hacia él. Madre se pondrá bien, ¿verdad? Su padre la estrechó contra sí, pero no contestó a su pregunta. El doctor O'Hilby los esperaba fuera de la alcoba. ¿A cuál de los dos queréis?, preguntó a Cornelius. ¿A cuál? ¿A vuestra esposa o a vuestro hijo? Puede que los dos mueran, pero intentaré salvar a uno para vos. Susan lanzó un grito. A mi mujer, dijo Cornelius, su voz entrecortada por un sollozo. Será necesario sujetarla. Se resistirá. No parecía que Elizabeth estuviera en condiciones de resistirse. Permanecía inmóvil como una muerta, su frente cubierta de una pátina de sudor. O'Hilby se quitó la chaqueta e indicó a Susan que sujetara los brazos de su madre, mientras la partera Treswell le separaba e inmovilizaba las piernas. A continuación, se acercó a su maletín negro y extrajo varios instrumentos. Una pequeña sierra, un cuchillo largo y fino y un afilado gancho de acero. Les volvió la espalda, pero no tanto como para ocultar la petaca de la que bebió. Tened lista la palangana y sujetadla bien, ordenó, limpiándose el ron de la boca con el dorso de la mano. Enseguida lo sacaremos. Contuvo un eructo y empuñó el cuchillo de una aguja larga. Susan, con un descontrolado temblor en las manos, agarró a su madre por los brazos. Elizabeth gritó. Con la mirada enloquecida, se irguió parcialmente. He dicho que la sujetéis bien, maldita sea, vociferó el médico. No le hagáis daño a mi niño,
no le hagáis daño a mi niño. Elizabeth movía la cabeza a uno y otro lado a la vez que oponía resistencia a sus opresores. Madre, madre, debéis quedaros quieta, exclamó Susan entre sollozos, mientras hacía lo posible por impedir a su madre que se sacudiera y retorciera. No le dejéis que haga daño a mi hijo. La luz vacilante del fuego proyectaba en la pared de la alcoba la sombra de O'Hilby, gigantesca y encorvada. Al cabo los gritos de Elizabeth se redujeron a gemidos. Susan era incapaz de mirar, pero percibió, mezclado con el tufo ron del aliento del médico, el olor metálico de la sangre. O'Hilby se enderezó. Ya está, anunció, y dejad ya de gemir y mostrad un poco de agradecimiento, señora. Ahora estaríais muerta si yo no hubiese intervenido. Elizabeth permanecía inmóvil, con los ojos muy cerrados, aunque eso no impedía que las lágrimas manaran por entre sus párpados. Susan, temblorosa y sollozante, le enjugó las lágrimas con sus besos y le alisó el cabello, murmurándole palabras tiernas al oído. Cornelius, aturdido por la conmoción, mantenía la mirada fija en la palangana. O'Hilby se apoyó en el vientre de Elizabeth con una mano y agarró con la otra el cordón umbilical y empezó a tirar. ¡Alto! Movido a actuar en su estado de alarma, Cornelius se agarró a O'Hilby por la muñeca. «Se desangrará si hacéis eso». El médico apartó la mano de Cornelius. «¿Acaso ponéis una duda de mi aptitud?» Echó al frente el mentón y cerró los puños. «Debéis dejar que la placenta salga a su debido tiempo». «Tonterías. Acabemos con este lamentable episodio y después traed a vuestra esposa un caldo de carne. Pronto la tendréis sentada junto al fuego, dando gracias por haberse salvado, y yo podré atender a mi próximo paciente». Antes de que Cornelius pudiera discutírselo, O'Hilby volvió a tirar del cordón, y la placenta se desprendió. La sangre manó a borbotones entre las piernas de Elizabeth. Una expresión de sorpresa cruzó el semblante de O'Hilby. «¡Madre!». Susan besó la frente de su madre, pero ésta no abrió los ojos. La partera Treswell se apresuró a aplicar un puñado de paños entre los muslos de Elizabeth, pero se empaparon casi de inmediato. Arrancó la sábana y la comprimió contra los paños, pero en cuestión de un momento, también ésta se tiñó de rojo y goteó. O'Hilby echó otro trago a su petaca y miraba en silencio mientras la comadrona, inclinada sobre Elizabeth, intentaba restreñar la hemorragia. Pero la sangre se derramaba por el borde de la cama y caía en las tablas del suelo. Cornelius se postró de rodillas, hundió el rostro en el cabello de su esposa y empezó a rezar, implorando a Dios que salvara a su amada. Después de un tiempo interminable, la partera Treswell se irguió y movió la cabeza con un gesto de negación. «Es inútil, la hemos perdido». «Maldita sea», exclamó O'Hilby. Tomó otro trago de la petaca y se la ofreció a Cornelius, quien, con un bramido de rabia, le apartó de un manotazo, lanzándola por el aire, antes de prorrumpir en sollozos roncos e incontrolables. Aturdida, Susan fijó la mirada en su madre, allí tendida, tan blanca y quieta. En su incredulidad, alargó un dedo para tocarle la piel. Aún está caliente. ¿Era esa realmente su madre? ¿Muerta? Fue entonces cuando miró el contenido de la palangana,
colocada en la mesa junto a la cama. En medio de un mar de sangre coagulada asomaba una manita, como si la saludara, pero fue el rostro del bebé lo que descompuso a Susan. Tenía los ojos entornados y la boca abullanada y perfectamente formada. Parecía dispuesta a tomar de la leche de su madre. Susan rompió a gritar. En Crown Alley, Susan se apoyó en una pared y sintió que el vómito le subía a la garganta al remembrar aquel día aciagado. Pese al mucho tiempo transcurrido, recordaba hasta el último detalle. De momento, Marta había tenido suerte. No era consciente de lo peligroso que podía ser el parto, pero Susan lo había visto con sus propios ojos, y le parecía inconcebible la perspectiva de arriesgar así su propia vida. El matrimonio traía hijos. Ese era un hecho ineludible. Respiró hondo varias veces hasta que se le pasaron las náuseas y reanudó su camino. Más adelante, en el callejón, un hombre vociferaba, y Susan tardó un momento en darse cuenta de que se dirigía a ella. «Alejaos, no os acerquéis a mí». Confusa paró en seco. «Estáis apestada, lo he visto. Marchaos a casa y encerraos». «No estoy enferma. Ha sido solo un mareo». «Es la peste, eso es, y vais por la calle contagiando a los inocentes». «No, os equivocáis, os lo aseguro. Os he visto vomitar. Alejaos de mí». El hombre fue elevando la voz a medida que la histeria se apoderaba de él. «Estoy bien, de verdad». El hombre se agachó a recoger una piedra y se la arrojó. Acto seguido, giró sobre los tacones y se echó a correr. En el callejón había solo unas cuantas personas, pero también ellas empezaron a gritarle. Cuando otra piedra le pasó rozando la cabeza, Susan se volvió y huyó por donde había venido. Al cabo de 20 minutos, sin aliento, llegó a la verja trasera del patio. Cuando entró, Matthew y John, que jugaban con sus piezas de construcción en la tierra, alzaron la vista hacia ella con expresión de curiosidad. «Te buscaban», dijo Matthew. «¿Has estado llorando? Madre está enfadada porque no le has dicho a dónde ibas». «No estoy obligada a informar a vuestra madre de todos mis movimientos». Matthew se encogió de hombros y volvió a centrarse en sus piezas. Cuando Susan entró en la cocina, vio a los dos niños juntar las cabezas y observarla. «¿Dónde habéis estado, señorita Susan?», preguntó Janet. «He ido a ver a Marta». «Pues mejor será que subáis. La señora está de un humor de perros». Janet se acercó al fregadero, donde echó un puñado de arena en la olla y comenzó a restregar con energía, contoneando su amplia cadera a la vez que frotaba. Echó una ojeada por encima del hombro. «Primero aseaos. Tenéis la cara sucia, y se diría que no os habéis peinado desde el día de San Miguel». «Me he topado con una gente que pensaba que estaba enferma. Me han tirado piedras y he tenido que salir corriendo». «¿Cómo es posible? La gente está muy nerviosa. Esta situación saca lo peor que hay en ella. Ayer me contaron que unos cuantos le dieron una paliza a unos holandeses, porque fueron los holandeses quienes trajeron la peste a la ciudad. En todo caso, subid, o la señora también os tirará piedras». «Tampoco el señor está muy contento, cuando no os ha encontrado. Por cierto, hay una visita». «¿Una visita?» «Vuestro amigo, el señor Savage». «Ah». Susan sonrió, sintiendo una repentina satisfacción.
¿No deberíais ponernos vuestro mejor vestido? Janet lanzó una mirada ladina a Susan por encima del hombro. Mientras Susan subía apresuradamente por la escalera, su padre asomó la cabeza desde el salón. «Por fin apareces. Ha venido el señor Savage». «Ya me lo ha dicho Janet. Me voy a lavar la cara y enseguida estoy con vosotros. Date prisa, pues». En su alcoba, Susan echó agua limpia en la palangana para lavarse el polvo y las lágrimas secas de la cara. Tenía la enagua sucia después de su carrera por las calles, y se apresuró a cepillarse el dobladillo antes de volver al piso de abajo. Se detuvo ante la puerta del salón para pellizcarse las mejillas a fin de devolverles el color y luego entró. «Susan, por fin», exclamó Arabella con una sonrisa que no se reflejó en sus ojos. «Como ves, el señor Savage ha venido de visita». «Qué amable por vuestra parte», comentó Susan. Henry Savage, vestido con un chaleco de brocado dorado y amplios puños de encaje, se acercó a tomarle la mano. «Como estaba decidido a esperar a que volvierais a casa, vuestro padre y vuestra madrastra no han parado de ofrecerme pasteles y una cerveza deliciosas. El señor Savage hoy ha venido a visitarnos por una razón en particular», explicó Cornelius con una sonrisa. Fue entonces cuando Susan adivinó el motivo de la presencia del señor Savage. El corazón empezó a latirle con la fuerza de un tambor y se le secó la boca. Arabella se levantó entre el susurro de su falda de tafetán. «Cornelius, querido mío, creo que deberíamos dejar al señor Savage a solas con Susan durante unos minutos». Abandonó majestuosamente el salón y Cornelius la siguió, lanzando una mirada de aliento a su hija antes de salir. Cuando la puerta se cerró, Susan y el señor Savage se quedaron cara a cara en un incómodo silencio. «Supongo que ya imagináis lo que deseo deciros». Exhibía unos dientes muy blancos cuando sonreía. «La verdad es que no», respondió Susan con un tartamudeo. «Vamos, conmigo no es necesario que disimuléis. Ya debéis de saber que os tengo en alta estima. Llevo varias semanas en Londres, y mi negocio de importación marcha muy bien. Las perspectivas son buenas, y me propongo echar raíces aquí». «¿No tenéis intención de regresar a Barbados?» «Mi futuro está aquí en Londres, y con eso en mente deseo preguntaros si me concederíais el honor de ser mi esposa». Susan tragó saliva y miró por la ventana. ¿Qué decir? La idea de escapar de una casa donde era poco más que un estorbo la atraía enormemente, y sentía aprecio por Henry Savage, mucho aprecio. Era encantador y alegre, y la hacía reír con su sentido del humor. No lo amaba, claro, aunque con el tiempo quizá eso también llegaría, pero ¿cómo podría correr el riesgo? «Señorita Layton». «Susan, ¿puedo tutearte?» «Yo... Señor Savage, no sé si debéis, pero si vamos a prometernos en matrimonio, el tuteo es por lo demás aceptable». Susan contuvo la respiración, y los pensamientos se arremolinaron en su cabeza, como si se tambaleara al borde de un precipicio. «¿Susan? ¿Sería aceptable si nos prometiéramos en matrimonio?» A él se le borró la sonrisa y permaneció callado por un momento. «¿No es tu deseo? Yo pensaba...»
Me siento halagada y honrada, claro está. Se preguntó si él oía el rápido martilleo de su corazón. Tu padre estaba seguro de que responderíais a mi propuesta favorablemente, y la señora Leighton está encantada ante la perspectiva. Claro que lo está. No ve el momento de librarse de mí. Ya he notado que la relación entre tu madrastra y tú es a veces un poco tensa, y confiaba en que la idea de tener tu propia casa te atrajera. Y sí me atrae, sí. No os imaginaríais cuánto me gustaría. A él se le demudó el rostro. En este caso, el problema solo puede ser que te disgusta la idea de que yo sea su marido. Lo lamento, porque tenía la impresión de que éramos ya buenos amigos. Y lo somos. Os tengo un gran estima, señor Savage. ¿Es solo que otro hombre ha cautivado tu corazón? No, no es eso. ¿Estás segura? ¿Algún hombre que a tu padre no te aprobaría, quizá? Créeme, sé bien que Cupido no siempre dispara sus flechas en la dirección que más conviene. No hay nadie más. Si es así, ten la bondad de decirme por qué se te ve tan infeliz ante mi proposición. En su aprehensión, Susan habló con voz más aguda. No es vuestra proposición en particular. Reaccionaría así ante cualquier proposición. Veréis, me inquieta mucho la condición de mujer casada. Parte de la tensión desapareció de la mirada de Henry, que desplegó una sonrisa amplia y segura. Susan, querida mía, todas las novias se ponen un poco nerviosas ante la condición de mujer casada. Te prometo que en ese sentido siempre te trataré con la mayor delicadeza. No es eso. Se mordió el labio y se miró los pies para ocultar su rubor. Mi madre murió en el parto, explicó con voz baja. Fue una experiencia espantosa y me da miedo tener un hijo. Una vez más, oyó en su cabeza los lastimeros gritos de su madre. Lo siento mucho, pero todos los días miles de mujeres dan a luz y luego disfrutan de vidas largas y felices. Nunca olvidaré lo que ocurrió. Una fugaz expresión de impaciencia asomó al rostro de él. Es natural. Lo único que te pido es que reflexiones sobre mi proposición. Susan resistió el impulso de salir corriendo del salón y le sostuvo la mirada con firmeza. Ya lo he hecho, señor Savage. Lo siento, pero nunca me casaré. Ya veo. Él se encogió de hombros. En ese caso, me despido de ti. Se volvió de nuevo hacia ella con la mano en el picaporte de la puerta. No me rendiré fácilmente, Susan. Me gustan las mujeres independientes y con carácter. Y tú, en verdad, eres así. Y te concedería entera libertad para cultivar tus intereses. Volveré dentro de un mes para ver si has cambiado de idea. Te deseo un buen día. Y se fue. Susan se sentó y se tapó los ojos con las manos. ¿Acababa de cometer un error garrafal? De pronto, la puerta se abrió. Bien está que lloriquéis, muchachita, prorrumpió Arabella con los puños cerrados. ¿Cómo has podido rechazarlo? Es guapo y encantador. ¿Qué más puedes pedir? Dudo mucho que vayas a recibir otra proposición como esa. No voy a aceptar una proposición solo por complaceros, Arabella. No permitiré que me echéis de mi propia casa. Esta ahora es mi casa, y aquí no hay sitio para las dos. ¿Es que no te das cuenta de que serías mucho más feliz si tuvieras tu propia casa?
aunque no imagino cómo la administrarías. Tu padre y yo no queremos tenerte más por medio. Entonces, si no me necesitáis aquí, mejor será que, para variar, os ocupéis vos misma de vuestros propios hijos, en lugar de dejarlo todo en manos mías y las de Janet. Arabella alzó la barbilla y sonrió. Pues te comunico que en adelante se te exigirá un esfuerzo mucho mayor a este respecto. ¿Me estás amenazando? Ni mucho menos, pero debes saber que tu padre y yo esperamos un feliz acontecimiento. Nuestro hijo nacerá a principios del próximo año. Susan, en su conmoción, fue incapaz de contener un grito ahogado. ¿Pero qué habéis hecho? Dar felicidad a tu padre. Susan sintió náuseas ante la sonrisa triunfal de Arabella. Y bueno, así con esta noticia nos vamos a quedar. Espero que les esté gustando, que hayan llegado hasta este punto, y si es así, déjenme aquí abajo una emoji que les estará apareciendo en este momento de cara de susto, así como acabo de quedar yo. Y pues espero que les esté entreteniendo. Ya está la lista de reproducción, así que se las estaré dejando por aquí arribita para que vayan a seguirla. Si se perdieron de algún capítulo, si hay algo que por ahí a lo mejor no le entendieron, porque pues he traído los episodios un poco más alargados de tiempo. Entonces, si le pierden la secuencia, aquí arriba estará la lista de reproducción lista para ustedes. Y pues bueno, ahora sí, nos despedimos. Y ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.